Bien, buenos días a todos. Sí, bienvenidos a este seminario web. Entonces, antes que nada me presento. Sí, mi nombre es José Ramírez. Yo formo parte del área técnica de la firma Diseñosoft y Diseño 3D. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son los escáneres de la línea de Artec 3D. Vamos a hablar específicamente del escáner y vamos a realizar una demostración del escáner Artec Leo. Y vamos a poder visualizar lo que son flujos de ingeniería inversa con los software de 3D System. Entonces, para todos aquellos que se conectan por primera vez, ¿sí? Vamos a dar un pequeño resumen de lo que es la empresa Diseñosoft y Diseño 3D, la cual es una multinacional que se dedica a brindar soluciones integrales para la industria 4.0, donde tenemos herramientas tales como SolidWorks, el cual es un paquete completo de herramientas ágiles e intuitivas para el diseño 3D, CAMWorks, que me permite trabajar el mecanizado CNC partiendo desde 2,5 ejes hasta 5 ejes, ALMA, donde nos permite la optimización de la producción con trabajo de CAD/CAM, chapa y robótica, una línea de impresoras 3D de Sindoc para lo que es el prototipado, los escáneres de la línea de Arte 3D y los software para aplicar ingeniería inversa, inspección y control de calidad de productos de 3D System. Entonces, digamos que la empresa Diseñosoft es una empresa la cual se encuentra principalmente en la zona de Argentina. Luego estamos en Santiago de Chile como Diseño 3D y abarcamos distintas zonas limítrofes, tales como Paraguay, Uruguay y Bolivia. Entonces, para hablar un poco de lo que son estos escáneres 3D de Artec, ¿sí? Digamos que estos escáneres son una tecnología la cual trabaja por medio de luz estructurada, ¿sí? Hablando un poco de lo que es el escáner Artec Leo, como pueden visualizar, este es un escáner totalmente independiente y autónomo, ha sido premiado en distintos premios, ¿sí? Debido a esto de ser autónomo e independiente y que es un escáner el cual cuenta con procesamiento 3D incorporado. Lo hace totalmente autónomo e independiente, sus características principales, donde se incluye una pantalla táctil para una interfaz más simple, cuenta con un microprocesador interno para todo lo que es el procesamiento de los datos, el cual trabaja sobre la plataforma NVIDIA y cuenta con batería integrada. Este escáner cuenta con precisión de 1/10, cuenta con resolución de 2/10 y es capaz de capturar hasta 80 cuadros por segundo. Nos permite realizar transferencia de datos, bien sea por cable, puede ser por Wi-Fi o también podemos insertarle lo que es una tarjeta micro SD. Luego tenemos el modelo Artec EVA, el cual es un escáner que cuenta con precisión de 1/10, cuenta con resolución de hasta 2/10 y este escáner es capaz de capturar hasta 16 cuadros por segundo. ¿Sí? Me permite este escáner aplicar procesos sobre piezas pequeñas, medianas y grandes, partiendo desde los 10 centímetros y es capaz de capturar hasta 2 millones de puntos por segundo. Como pueden visualizar, dentro de las aplicaciones principales que podemos trabajar con cada uno de estos escáneres, tenemos que podemos trabajar ingeniería inversa, diseño industrial y manufactura, donde se incluye lo que es control de calidad, inspección y metrología, prototipado rápido, cuidado de la salud, donde tenemos la ortopedia, prótesis, cirugías plásticas, ciencia y educación, donde tenemos lo que es el tema de investigación y arte y diseño, donde podemos abarcar la preservación del patrimonio histórico, arquitectura y moda. Luego tenemos el modelo Artec SPA Spider, el cual es un equipo ya de alta precisión, ¿sí? Este escáner
al ser de alta precisión, cuenta con precisión de 5 centésimas, cuenta con resolución de 1/10, y este escáner es capaz de capturar hasta 8 cuadros por segundo, ¿sí? Digamos que cada cuadro de captura del escáner, estamos hablando al igual que un cuadro de una cámara fotográfica, ¿sí? Este modelo, debido a su alta precisión, me permite capturar complejas hendiduras, delgados bordes, ¿sí? Digamos que este escáner, como máximo nivel de precisión, puede capturar hasta las hendiduras de la huella digital. Y nos permite captar información a partir de los 5 milímetros. Luego tenemos el modelo Artec Micro, ¿sí? Este ya es un escáner totalmente automatizado, cuenta con precisión de 1 centésima, cuenta con resolución de 2 centésimas. Este equipo cuenta con 2 cámaras integradas. Básicamente el escáner, nosotros con un solo clic, ya el escáner de forma automática va a proceder a capturar toda la información. Tenemos que podemos captar información hasta los 10 centímetros aproximados, ¿sí? Y este es un escáner ideal para, dentro de las aplicaciones principales, tenemos ingeniería inversa, tenemos que podemos trabajar el tema de joyería, ¿sí? Diseño, el sector dental, entre otros. Bien. Y luego tenemos el Artec Ray, el cual ya es un escáner de largo alcance, ¿sí? Este escáner me permite captar hasta 110 metros de información. Es un escáner de tecnología LIDAR, cuenta con precisión de 7 décimas. Estamos hablando de 7 décimas a 15 metros entre el escáner y la superficie, ¿sí? Y como pueden visualizar, el escáner es capaz de capturar hasta 200.000 puntos por segundo. Básicamente el escáner va colocado sobre una plataforma giratoria, ¿sí? Un trípode, y el escáner puede captar información a 360 grados de forma horizontal y a 270 grados de forma vertical. Bien. Luego tenemos lo que es el software Arte Studio, el cual es el software que va a complementar cualquiera de estos equipos, ¿sí? Donde este software cuenta con herramientas tales como un piloto automático, que es básicamente lo que podemos visualizar, donde el software de forma automática va a realizar todo el postproceso hasta generarme un archivo final. Luego tenemos herramientas manuales, donde nosotros podemos configurar cada uno de los parámetros para obtener nuestro archivo final. Podemos obtener también lo que es la textura y el color real de nuestra pieza, ¿sí? Y podemos aplicar distintas medidas y comparar superficies entre un modelo CAD y la malla generada por el escáner y el software. Bien, también el software me permite exportar información directamente a software de CAD, y podemos exportar distintos tipos de formatos conocidos tales como STL, PLI o BJ. Podemos exportar nubes de puntos y archivos de mediciones. Entonces, también como para tener una noción, acá tenemos lo que son 7 señales por las cuales nosotros podemos decir que realmente estamos necesitando un escáner 3D, ¿sí? La señal número 1, bueno, necesitamos medir partes más complejas de la superficie. Necesitamos medir partes blandas o sensibles. La medición que estamos realizando puede llevar más tiempo de lo esperado. Necesitamos volver a medir partes a las cuales no tenemos acceso. No estamos seguros de por qué alguna de nuestras piezas pueden estar fallando. O también podemos creer que estamos desechando piezas en perfecto estado. Y bueno, necesitamos también medir cosas en más sitios, ¿sí? Y después tenemos lo que es los software de ingeniería inversa para aplicar un flujo de ingeniería inversa de 3D System, donde contamos con el software Geomagic for SolidWorks, ¿sí? El cual es un software que se adhiere, o un complemento que se adhiere a la interfaz de SolidWorks con herramientas específicas para trabajar nubes de punto y mallas poligonales, donde contamos con herramientas tales como regiones. Esto me va a permitir colorear zonas específicas para yo poder trabajarlas de forma independiente y aplicar el rediseño. Me va a permitir crear curvas y bocetos o croquis automáticos, ¿sí? Para a partir de esta información yo utilizar las herramientas básicas de SolidWorks.
contiene herramientas que me van a permitir realizar una comparación o un análisis de desviación entre la malla y el modelo CAD, donde podemos nosotros verificar si lo que estamos realizando está correcto, y vamos a poder nosotros también generar o crear superficies automáticas. Bien. Luego tenemos también lo que es el software Yomaji Design X, ¿sí? Este software es un software mucho más potente en este caso, debido a que me permite trabajar grandes densidades de puntos, ¿sí? También este software me permite exportar un poco más de 20 tipos de formatos de archivos, ¿bien? Y después este software cuenta con lo que es un paquete completo de herramientas para el diseño 3D, donde se incluyen croquis, croquis 3D, operaciones, podemos dimensionar, tenemos operaciones tales como barrido, revolución, podemos trabajar superficies, crear matrices, ¿bien? Y también vamos a contar con lo que es la herramienta de análisis de desviación o análisis de precisión, que me va a permitir, en este caso, verificar también si lo que nosotros estamos realizando está realmente correcto, ¿sí? También el software me va a permitir generar superficies automáticas, y este software también me permite, con la herramienta de Light Transfer, ¿sí? Me permite transferir, en este caso de forma automática, toda la información ya previamente trabajada a el software de SolidWorks o cualquier o distinto software de CAD. Bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ahora nosotros vamos a pasar acá a lo que es el software de Arte Studio, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos visualizando ahora. Bien, entonces fíjense que este software, bueno, cuenta con aproximadamente unas 9 herramientas principales: herramienta de escaneo, piloto automático, editor, herramientas manuales, herramientas para alinear la información, llenar agujeros, poder obtener la textura de nuestra pieza o color real, una herramienta para construir primitivas y para crear medidas. Bien. Entonces, vamos a mostrar acá este pequeño flujo, ¿sí? Donde vamos a mostrar el escáner Artec Leo. Bien. Vamos a escanear esta caja de velocidad como demostración para que ustedes puedan ver la facilidad con la cual nosotros podemos trabajar con este equipo, ¿sí? Entonces, yo voy a iniciar acá un nuevo proyecto. Bien, fíjense que ahí lo que estamos visualizando, estamos pudiendo compartir la pantalla para que puedan visualizar qué es lo que se está digitalizando. En este caso nosotros todo lo que es la digitalización de la información la vamos a poder visualizar por la pantalla que me contiene el escáner en este caso, ¿sí? Fíjense que ahí me muestra en colores. Si yo me alejo, ¿sí? Me muestra en color azul. Si me acerco en verde, quiere decir que la información es correcta. Y si me acerco demasiado, en rojo, quiere decir que estamos capturando información muy cercana a la superficie. Bien, entonces fíjense que ahí, una vez que yo tengo ya visualizada mi pieza, procedo a captar la información. Ahí ya el software me está generando los datos. Fíjense que es muy rápido, ¿sí? Aparte, la facilidad de poder obtener los datos o poder estar visualizando lo que estamos captando por medio de la pantalla, ¿sí? Este escáner, como les dije, es uno de los más rápidos. Arroja 80 cuadros por segundo. Entonces esto me permite yo el poder moverme con mayor facilidad sobre la superficie. Bien. Ahí vamos a captar un poco más. Ok. Entonces, digamos que ahí ya nosotros hemos captado alguna información ya de nuestro objeto, ¿sí? Una vez que captamos estos datos, ya podemos proceder a girar la pieza para captar información de la otra zona. Bien. Entonces, yo ya
agregar acá, voy a agregar un nuevo escaneo. Y ahí ya puedo proceder a captar los datos, ¿sí? Fíjense que acá estos escáneres, al ser de luz estructurada, no es necesario que nosotros agreguemos targets o marcadores, ¿sí? Los escáneres básicamente van a ubicar lo que es la geometría de la superficie y el color de la superficie. De esta forma me va a permitir lograr lo que es la captura completa de la superficie. ¿Bien? Vamos un poco más por acá. Ok. Entonces, una vez que nosotros obtenemos estos datos, estos dos escaneos, ¿sí? Digamos, inicialmente, como para visualizar lo que es el proceso básico de este flujo o la metodología para poder trabajar con este equipo, ¿sí? Entonces, ahora en este caso, yo lo que voy a hacer, voy a compartir acá la pantalla, ¿bien? Y básicamente después que nosotros hemos capturado esta información, yo puedo venir acá al comando de archivo, ¿sí? Le digo importar y ahora le digo que quiero conectarme con el escáner, ¿sí? Con Artec Leo. Ahí me lo va a ubicar, ¿sí? Y ahí yo le digo conectar. Una vez que se conecta, ahora yo le puedo decir cuál es el proyecto que yo quiero importar en este caso, ¿bien? Entonces, selecciono el proyecto 67 y le digo importar, ¿bien? Acá obviamente va a depender de la red, en este caso, porque estamos importando por cable, ¿sí? Entonces va a depender un poco de la velocidad y la cantidad de información que nosotros hayamos registrado con el escáner. Bien. Entonces, fíjense que ahí ya tenemos los datos generados, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos esta información, bien, un proceso básico que nosotros utilizamos para completar, una vez que ya tenemos los datos registrados, ¿sí? Digamos que inicialmente vamos a la herramienta de editor, vamos a la herramienta de borrador, le decimos en este caso que queremos borrar la base, seleccionamos la base, bien, ahí él me toma todo lo que forma parte de la base, yo le digo borrar, oculto esa información, habilito la nueva información y procedemos a realizar lo mismo. Seleccionamos la base y ahí yo le digo borrar, bien. Entonces, una vez que tenemos eso, ocultamos el panel del editor, habilitamos nuestro escaneo y vamos a habilitar en este caso la pestaña de alinear, ¿bien? Entonces, básicamente con esta herramienta de alinear lo que me va a permitir es llevar cada uno de los escaneos realizados a un mismo sistema de coordenadas, ¿sí? Entonces, yo por ejemplo acá tenemos distintos métodos. El método universal es el poder yo seleccionar pares de puntos, ¿sí? Pueden ser 3 pares de puntos o más. Bien, entonces ahí yo le voy a decir acá que este punto, este par con este. Y fíjense acá que es muy importante que al permitirme obtener el color, ¿sí? De la superficie, esta es una referencia importante para lo que es bien sea la captura de la información o el registro o postproceso de la información. Bien, entonces una vez que hemos llevado esta información a un mismo sistema de CAD, vamos a las herramientas y ahora lo que vamos a hacer es crear un registro global, ¿sí? Vamos a registrar toda esta información para que no tengamos ningún tipo de desviaciones, ¿sí? Cada uno de los fotogramas sean precisos. Entonces, fíjense que acá, además de esto, nosotros tenemos herramientas tales como un rayos X, sí, que básicamente este rayos X lo que hace es que me permite realizarle una radiografía a la superficie, donde por medio de estas radiografías nosotros vamos a poder también visualizar si
existe algún tipo de desviación. ¿Bien? Entonces, una vez que nosotros hemos realizado ese proceso, ahora lo que vamos a hacer es aplicar una eliminación de ruido, ¿sí? Básicamente el ruido son esas pequeñas partículas que genera la toma de datos, bien, dependiendo de la reflexión de la superficie, ¿sí? Y ahí vamos a dejarlo que cargue un poco. A ver. Acá, bueno, digamos que la demora de los datos, ¿sí? Va a depender un poco del hardware, ¿sí? Tanto del hardware como de los fotogramas capturados, ¿sí? A mayor cantidad de fotogramas, bien, esto quiere decir que, digamos, la información va a tener mayor demora, ¿sí? Si, por ejemplo, ustedes me consultan cuáles son los requisitos básicos de hardware, ¿sí? O de PC, entonces estamos hablando que procesadores Intel, ¿sí? Pueden ser i7 o i9, ¿sí? Estamos hablando de 32 o 64 GB de RAM y placas de video certificadas, ¿sí? Pueden ser NVIDIA o AMD. Una vez que tenemos estos datos, entonces ahora lo que vamos a crear es una fusión, ¿sí? Básicamente, la información principal que me genera el escáner, ¿sí? Es toda una nube de puntos, ¿sí? Una vez que el escáner hemos realizado cada uno de los procesos, ¿bien? Cuando llegamos al proceso de fusión, básicamente, valga la redundancia, lo que va a hacer es fusionar todos estos puntos entre sí, creando una malla triangular o una malla poligonal, siendo este nuestro archivo final. Oh, mira, sí. Ok. Entonces, fíjense también que el escáner me genera lo que es un error, ¿sí? Un error máximo, ¿sí? Que este error básicamente va a depender de lo que es la captura de información, ¿sí? Y me genera también los fotogramas capturados y un tamaño de archivo, ¿sí? Fíjense que ahí, bueno, una vez finalizado el proceso, ya tenemos lo que son los datos, ¿sí? Que me genera el escáner, ¿bien? Un proceso bastante rápido, ¿sí?
Y una vez realizado esto, fíjense que nosotros podemos acá visualizar lo que ya siendo nuestro modelo final, ¿sí? Nuestro modelo final de información, que sería la caja ya escaneada completamente. Bien. Entonces, ahí ustedes, fíjense, podemos notar o podemos visualizar lo que es el nivel de detalle que me genera el escáner, ¿sí? Y si completamos acá, tenemos lo que es el proceso ya previamente realizado de la caja completa, ¿sí? Totalmente escaneada, procesada y ya como nuestro modelo final. Bien. Entonces, fíjense que ahí también podemos visualizar la zona interna de los datos. Y una vez que tenemos esta información, ya nosotros como nuestro archivo final, ya lo podemos exportar, ¿sí? A distintos tipos de formatos para aplicar la metodología según la necesidad que se requiera. Bien, fíjense que ahí tenemos los distintos tipos de formato y ya podemos exportar esta información. Bien, entonces, ahora, esta, bueno, siendo una pieza de este tamaño, ¿sí? Siendo una pieza, digamos, algo pequeña para este escáner, para este tipo de escáner, ¿sí? Que nos permite captar información mucho más amplia, ¿sí? Volúmenes mucho más grandes. Bueno, queríamos mostrarle acá un poco lo que es un escaneo de información más amplia para que ustedes puedan visualizar la facilidad con la cual nosotros podemos aplicar este flujo, ¿sí? Bien. Sí, perfecto. Ahora lo que José está haciendo está escaneando una pieza más grande, está haciendo el proceso de escaneo de un auto. Estamos viendo ahí algunas de las consultas, ya las tenemos para ver, algunas creo que ya las fue respondiendo José en su exposición. Tamaños más grandes, tamaños más chicos, todo se puede hacer con escáneres. José nos va a dar ahora, cuando termine con su parte técnica, las cuestiones más específicas, pero todo es posible hacer, el silo, hacer piezas más grandes, todo es posible con escáneres. Acá lo que estamos haciendo, estamos escaneando un auto. Para que se den cuenta, pueden cambiar la cámara. Estamos mostrando también en tiempo real la pantalla de lo que está escaneando José, la pantalla del Artec Leo. Estoy mostrando en este momento cómo él va haciendo el proceso. Ya José nos va a explicar el porqué de los vidrios, qué es lo que tienen puestos los vidrios. Vemos la facilidad y la rapidez con la que va. Pueden ir cambiando a la pantalla que está compartiendo José, que es la IP del escáner Leo. Es lo mismo que él está viendo en la pantalla integrada del equipo. Van viendo el reflejo de la luz,
cómo trabaja el escáner por luz, cómo él en un espacio reducido no tiene un gran espacio para trabajar, pero así todo va recabando la información, va recolectando los datos de la pieza. En este caso, lo que estamos trabajando es un vehículo, es un auto. José va dando la vuelta. Vamos a ver algunas de las preguntas que tenemos. Si la pieza se mueve durante el escaneo, ¿hay que escanear nuevamente? No. Ahí, como veíamos antes, después va uniendo las piezas, las va asignando, va emparejando los puntos, entonces vuelve a tomar. Ahí le damos a José, sigue capturando detalles. La misma pantalla que están viendo ustedes por la IP. Esa es la información que él va teniendo. Lo que vemos acá es una tecnología sin cable, no necesita estar conectado a ninguna computadora, no necesita estar vinculado a nada, es un equipo autónomo que le da el control al operador sobre lo que está viendo, los datos que está recabando. Vemos lo que le decía José antes de los colores, las proximidades. El límite de escaneos para superficies grandes lo va a dar la capacidad del escáner que estemos usando, lo va a dar la distancia en la que nos encontremos. José algo comentaba acerca de los escáneres para cuestiones más chicas, para cuestiones de joyería, más precisas, más puntuales. Tenemos también para grandes superficies, para estructuras, para barcos, para aviones. Es muy completa la tecnología, lo que nos permite hacer el escaneo 3D. Mientras vemos que José sigue recabando datos, vemos en la pantalla cómo se va formando la imagen de la pieza que él está escaneando. En este caso es un vehículo. Bueno, ahí como pudieron notar, ¿sí? También el escáner nos permite captar información bajo la luz solar directa, ¿sí? Debido al tipo de luz con la que cuenta el equipo. ¿Sí? Por ejemplo, eso que le agregamos a los vidrios, a los parabrisas, a los focos, es un spray antirreflejo, ¿sí? Debido a que la luz, al ser transparente esa información, la luz puede traspasarla, y este spray antirreflejo básicamente lo que hace es cubrir una pequeña capa, ¿sí? De color blanco esta superficie para permitirme captar los datos. Muy fácil de sacar, no daña la superficie, ¿sí? Y podemos nosotros recopilar la información de forma correcta, ¿sí? Entonces ahí como podemos notar es bastante fácil poder utilizarlo, este equipo, ¿sí? Si queremos aplicar cañones de largo alcance, ¿sí? El Leo es la solución eficaz. Ahora, como podemos visualizar, tenemos lo que es el plugin de Geomagic for SolidWorks, ¿sí? Como había mencionado, el cual es un complemento que se adhiere a la interfaz de SolidWorks. Ok, entonces, como podemos visualizar, este plugin nos permite a nosotros trabajar lo que son nubes de puntos, información inicial. Fíjense que cuenta con herramientas para visualizar o trabajar con estas distintas nubes de puntos. Luego, esta nube de puntos nosotros podemos transformar en lo que es una malla poligonal, ¿sí? Y a partir de acá nosotros podemos aplicar lo que es el proceso de rediseño. Fíjense que tenemos herramientas para trabajar esta malla poligonal, tenemos herramientas para nosotros poder extraer referencia de información.
Luego tenemos que podemos trabajar o aplicar distintas regiones. Como podemos visualizar, las regiones nos permiten trabajar distintas áreas en específico. Podemos tomar caras planas, circunferencias, entre otros. Luego tenemos la herramienta para nosotros poder orientar nuestra malla a un sistema de coordenadas K. Bien, vamos a poder generar superficies automáticas y también contamos con herramientas de asistentes mágicos que nos permiten realizar operaciones de forma automática. Por último, tenemos lo que es el análisis de desviación o de precisión, ¿sí? Entonces digamos que nosotros, por ejemplo, queremos hacer acá un pequeño modelado básico. Entonces, antes que nada, nosotros generamos un plano, ¿sí? A partir de este plano, nosotros vamos a crear una sección cruzada. Esta sección cruzada, como pueden notar, es básicamente que el plano el cual yo he tomado se va a desplazar de acuerdo a la dimensión que yo le pueda dar, ¿sí? Entonces digamos que yo ahí le voy a dar 20 milímetros, voy a darle 5 milímetros como para que puedan visualizar un poco qué es lo que se está haciendo, y le voy a aplicar el OK. Ahí cuando yo le digo OK, entonces básicamente esta herramienta lo que va a hacer es generarme un croquis automático de esta zona externa lateral de lo que es toda mi superficie. Bien, si nosotros por ejemplo ocultamos acá la malla, ¿sí? Ahí ya podemos notar que esa es la información que me genera. Entonces a partir de esta información yo puedo trabajar sobre ese croquis automático y estar alineado con la información de mi pieza o de mi malla, bien, para aplicar el proceso de rediseño. Y después, entonces yo a partir de esto puedo utilizar las herramientas que ya conozco de SolidWorks, ¿sí? Las herramientas tradicionales para aplicar el flujo de diseño. Entonces, fíjense que ahí yo puedo ir aplicando, ¿sí? Bien sea si necesito trabajar aristas, arcos, circunferencias, ranuras, de acuerdo a la necesidad que se presente a la hora de realizar el croquis. ¿Ok? Entonces, digamos que acá le damos a aceptar, ¿sí? Y nosotros entonces podemos acá venir y visualizar como ejemplo, ¿sí? Podemos verificar cómo es que esta pieza ha sido modelada, ¿sí? En principio, bueno, fíjense que ahí básicamente se crea un plano sobre esa zona, se crea un croquis, ¿sí? Y a partir de este croquis se genera lo que es la extrusión del área. Luego fíjense que acá, bueno, se creó una superficie, luego esa superficie se aplicó lo que es un corte, ¿sí? En esa zona. Luego lo mismo, acá seleccionamos un plano, una sección cruzada que me permite el software de Geomagic for SolidWorks, y a partir de ahí nosotros hacemos el corte sobre esa zona. Si nosotros habilitamos acá o mostramos o editamos el croquis, fíjense que ahí me genera este croquis, ¿sí? Y a partir de ahí yo puedo realizar el corte, ¿sí? Fíjense que acá podemos notar que nos hemos salido de la información sin importar la precisión, porque nosotros realmente lo que necesitamos con esta operación es generar este corte en esta zona. Y así sucesivamente vamos a ir nosotros generando nuestra pieza, ¿sí? Con obviamente planos, secciones cruzadas y las herramientas de SolidWorks de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿sí? Entonces, una vez aplicado esto, a medida de que nosotros vayamos trabajando con estas herramientas, nosotros podemos aplicar en este caso lo que es un análisis de desviación entre la malla, ¿sí? Generada con el escáner y el sólido al cual estamos creando. Si yo, por ejemplo, le digo acá 1 milímetro, ¿sí? Que quiero verificar 1 milímetro de desviación, acá va a ser de acuerdo a la necesidad del usuario. Entonces, fíjense que ahí ya nosotros podemos notar las desviaciones que tenemos. Acá me lo muestra en barra de colores, ¿sí? El más o menos. Bien, entonces fíjense que tenemos 1 milímetro de rojo. Obviamente podemos notar que
cuando estamos visualizando en rojo quiere decir que tenemos material de más, y en azul esto quiere decir que nos está faltando material, o en este caso superficie o sólido en esa cara. Y después nosotros también podemos aplicar entonces lo que son las herramientas de asistente o wizard que me proporciona Yomaji for SolidWorks, ¿sí? Digamos que acá nosotros tenemos esta malla, bien, entonces yo, por ejemplo, puedo decirle acá que quiero aplicar una extrusión, ¿sí? Entonces ahí yo puedo seleccionar la información donde yo quiero aplicar esta extrusión, y fíjense que ya ahí me la realiza de forma automática. Entonces acá yo le digo el tipo de resultado, bueno, quiero generar un nuevo sólido. Ahí yo le digo aceptar, ¿sí? Y fíjense que ahí básicamente ya él me genera el sólido. Entonces esta operación yo de igual forma puedo también, en dado caso, editarla, ¿sí? Yo podría editarla acá porque, bueno, yo quisiera en este caso aumentar acá el ángulo de salida en la zona inferior, ¿cierto? Y en la zona superior yo quisiera, en este caso, disminuir el ángulo de salida. Bien, entonces fíjense que ahí yo le puedo dar a aceptar y ahí me queda lo más preciso posible, ¿sí? Entonces después yo también podría hacer ajustar a una esfera, ¿sí? Podría seleccionar acá, fíjense, y ahí le digo nuevo y ahí me ajusta el sólido. Después podría seleccionar nuevamente, luego podría seleccionar, por ejemplo, acá este cilindro, ¿sí? Y entonces lo podría yo seleccionar acá lo que es el cilindro, ajustar, ¿sí? Ajustar la definición, ¿sí? O el tamaño. Y en vez de unir acá yo le podría decir cortar, y cuando le digo aplicar, fíjense que ahí básicamente el software lo que hace es generarme un corte sobre la superficie. Bien, entonces nosotros podemos aplicar también lo que es un barrido, ¿sí? Yo puedo decirle acá a este barrido, puedo seleccionar la zona donde quiero aplicarlo. Bien, entonces ahí yo puedo tomar esa selección, le digo nuevo y le digo aceptar, y ahí él me va a generar el sólido de forma automática, ¿sí? Lo dejamos que cargue un poco y ahí podemos visualizarlo. Bien, entonces si yo oculto mi malla, fíjense que ahí ya tenemos generado lo que es mi sólido CAD, ¿sí? Con estos asistentes que me proporciona Yomaji for SolidWorks. ¿Ok? Entonces, una vez aplicado esto, ya nosotros podemos ahora visualizar lo que es nuestro software de Yomaji Design X, ¿sí? Ya esta herramienta mucho más potente, como habíamos comentado al inicio, nos permite trabajar grandes densidades de puntos, bien, con gran facilidad. Y bueno, cuenta también la herramienta con un paquete completo de herramientas para lo que es el diseño CAD. Bien, yo le voy a decir en este caso que quiero exportar esta información, ¿sí? Y fíjense acá que, bueno, básicamente acá nosotros tenemos el sólido y digamos que, bueno, voy a ocultar acá mi sólido, tenemos la malla, bien. Entonces, yo por ejemplo, podemos visualizar las herramientas que contamos con Yomaji for SolidWorks. Tenemos que podemos trabajar también nubes de puntos, podemos trabajar mallas poligonales, podemos aplicar regiones sobre la superficie, ¿sí? Podemos alinear un sistema CAD y tenemos las herramientas de croquis 3D, y para poder aplicar todas las operaciones, superficies, entre otros, y podemos aplicar lo que son también superficies exactas o superficies automáticas. Yo, por ejemplo, si quiero trabajar con esta información, si yo quiero realizar un proceso básico también, entonces yo, por ejemplo, digo acá que quiero extraer un plano sobre esta zona, ahí le digo extraer. Y entonces yo le puedo decir acá, en este caso, que yo quiero generar un croquis 3D, ¿sí? Fíjense que ya ahí él de forma automática me toma la información, intenta reconocer la zona lateral también, en este caso, de la superficie,
Y digamos que yo acá le voy a decir a este plano que se me introduzca en un desplazamiento de 1 milímetro desde el plano hacia adentro de la superficie. Ahí le digo OK y ahí él me genera mi croquis automático. Y acá la diferencia que nosotros tenemos es que yo en este caso podría aplicar de forma automática, ¿sí?, todo el proceso de mi croquis 2D. Bien, entonces fíjense que ahí todo me lo va haciendo de forma automática, ¿sí?, el croquis para mayor facilidad. Bien. Y una vez aplicado esto, ya nosotros podemos aplicar lo que son las instrucciones, ¿sí? Y acá como podemos visualizar, como podemos nosotros visualizar, yo voy a habilitar mi sólido, bien, y ya nosotros podemos, yo voy a poner acá, voy a regresar hasta esta zona, voy a avanzar un poco, y fíjense que acá es básicamente lo mismo, ¿sí? Tomamos nuestra información de referencia, generamos plano, ejes o lo que necesitemos de acuerdo a la necesidad que tengamos, y a partir de ahí generamos nuestro croquis 2D y hacemos nuestro sólido 3D. Y así sucesivamente vamos nosotros trabajando sobre nuestra información generada con el escáner, que sería nuestra malla poligonal, ¿sí? Después, obviamente estamos mostrando un proceso básico de cómo aplicar este rediseño, bien, pero como pueden notar tenemos todas las herramientas para lo que es el diseño CAD. Luego dentro de las operaciones tenemos todas las operaciones, extruir, revolución, barridos, ¿sí? Podemos aplicar, trabajar superficies, redondeos, chaflanes, matrices, bien, bastante completa la herramienta. Y después también tenemos lo que es nuestro análisis de desviación o la herramienta de análisis de precisión, ¿sí?, que me va a permitir identificar qué tan correcto es lo que estamos realizando, ¿sí? Por último, pero no menos importante, tenemos la herramienta de Light Transfer, ¿sí?, donde nosotros vamos a poder transferir toda esta información ya previamente creada a lo que es mi software de SolidWorks. Bien. Y una vez transferidos estos datos, nosotros no tenemos ningún tipo de limitaciones. Esto después nosotros podemos hacer las distintas modificaciones que requiera el proceso de acuerdo a la necesidad que tengamos. Entonces ahí ya podemos visualizar cómo de forma automática se me transfieren todos y cada uno de los datos recopilados . Ahí ya se exportó correctamente toda la información. Y estos son los flujos que nosotros podemos aplicar entonces partiendo desde una información aplicada con un escáner 3D para realizar lo que son procesos de ingeniería inversa. Se puede utilizar un escáner de mediano y largo alcance Artec para el escaneo de piezas pequeñas que se pierde o que no obtenemos. Sí, nosotros podemos utilizar, digamos que estos escáneres, por ejemplo, si nosotros trabajamos con EVA o con Artec Leo, que son escáneres que trabajan, que podemos escanear o captar información a partir de los 10 centímetros, ¿sí? Y podemos captar hasta 10 metros, ¿sí? Estos escáneres han obtenido una nueva versión donde se le incluye un modo de alta definición, donde este modo de alta definición me permite, al aumentarme la resolución o la definición del escáner, me permite captar superficies mucho más pequeñas, ¿sí? Entonces nosotros sí podemos trabajar
con estos escáneres para captar también informaciones pequeñas. Bien, entonces podemos abarcar distintos rubros, ¿sí? A ver, acá Juan Pablo dice... Sí, sí, es la misma pregunta, sí, la pregunta de Juan Pablo, sí, que si puede escanear un escáner de largo alcance, piezas pequeñas. Si nosotros estamos hablando de que vamos a utilizar Artec Rai para hacer este tipo de escaneo de piezas pequeñas, ya no, sí. Eh, si nosotros trabajamos con Leo, con Eva, nosotros sí podemos aplicar este flujo de escanear piezas pequeñas, ¿bien? Obviamente el escáner adecuado para este tipo de escaneos es Spider, pero sí podemos aplicarlo con estos equipos también. ¿Sí? ¿Con qué nivel de precisión se obtienen los resultados? Dice José, algún nivel de tolerancia. La precisión depende de la tecnología o de la expertise del operador. La precisión va a depender del escáner, ¿sí? En parte también incluye lo que es la técnica del usuario, pero como pudieron notar, la técnica es bastante fácil, es muy intuitivo el escáner, me muestra bien sea por colores, por un marcador de distancia, si nosotros estamos sobre la superficie correctamente. Entonces, es muy intuitivo, ¿sí? Va a depender obviamente de también en parte de el operador o el usuario, y la precisión depende del escáner, ¿sí? 5 centésimas para Spider, 1 décima para Artec Eva y Leo, 1 centésima para Micro, al ser un escáner mucho más preciso, y 7 décimas para Artec Rai, ¿bien? Los requerimientos de video y de procesador son necesarios, sí. Como pudieron notar, la placa de video también es sumamente importante. Después, procesadores, sí. Obviamente, mientras más potente sea el equipo, mucho más fácil va a ser el proceso. Bien, procesadores Intel i7 o i9 de última generación. 32 o 64 GB de RAM. Recomendamos 64 si vamos a trabajar con Artec Leo, porque obviamente se van a estar procesando grandes volúmenes, ¿sí? Y bueno, placas de video, tenemos lo que es placas de video NVIDIA, ¿sí? O AMD, ¿bien? Cualquier consulta un poco más en detalle que puedan tener, ¿sí? Pueden ya contactarse directo, nosotros le podemos pasar la información en PDF, ¿sí? Bien sea de los requerimientos del equipo, las características principales de los escáneres, y si es necesario también podemos aplicar algún ejemplo, ¿sí? Con cualquier pieza que tengan, cualquier superficie, dependiendo de la necesidad, para que puedan ustedes corroborar si realmente el escáner puede cubrir la necesidad o va a cubrir la necesidad que pueden estar teniendo. Bien. Entonces, voy a esperar algunos minutos más a ver si hay alguna otra consulta. ¿Sí? En la sección de chat, José, si tenés algunas preguntas más, aparte de la question and answer, que también podemos ir viendo, algunas están respondidas. Bien. Ok. Ok, ahí la consulta de Jonathan Navarro, de que si podemos escanear un ensamble como el de la caja. Bueno, ahí como pudiste notar, Jonathan, este escaneo, ¿sí? Este escaneo que nosotros realizamos, fíjate que ahí tenemos la zona interna de la parte inferior de la caja, ¿sí? Toda procesada, ¿sí? Bien. Y después, si ocultamos esa y habilitamos, tenemos la zona superior, ¿sí? De la información. Bien. Y esto, así como lo tenemos acá, también puede ser exportado de forma conjunta o de forma independiente. Entonces, eso quiere decir que sí lo podemos nosotros hacer en un mismo proyecto, inclusive, ¿sí? La facilidad también que me genera Arte Studio
es que me permite descargar escaneos. Entonces esto básicamente me da la posibilidad de yo no tener límites en cuanto a flujos de trabajo. ¿Por qué? Porque cuando yo descargo los escaneos, básicamente estos escaneos se me dirigen al disco duro. Quiere decir que en este caso todos estos escaneos que yo realicé acá para realizar este proceso no están consumiendo ningún tipo de recursos. Esta me da la facilidad de yo poder seguir continuando con distintas informaciones que sean necesarias para completar los procesos. Bien. Entonces, Hernán, ¿cómo funcionan con piezas brillantes, cromadas y pulidas? Bueno, ahí Hernán pudiste visualizar básicamente los escáneres internos, sí, contienen lo que es un aumento de sensibilidad o un nivel de sensibilidad que me permite cuando el escáner, cuando arroja la luz, el escáner permite visualizar, sí, cuando toca la superficie, visualizar la reflexión y de esta forma él puede aumentar la sensibilidad para intentar reconocer mayores características importantes. Cuando es muy reflectante la pieza, ¿sí? Es necesario en este caso aplicar spray antirreflejo, no quiere decir que ya es imposible escanear, como pudieron notar con el auto, ¿sí? Con spray antirreflejo, muy fácil de sacar, podemos nosotros realizar el proceso sin inconvenientes. Bien. Adolfo, sí, 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 eso es algo que se está estudiando, sí, el poder exportar esta información de esta forma para el software de Arte Studio. Bien. Ahí, Héctor, se puede hacer lo mismo para estructuras grandes. Sí, Héctor, si tú tienes una estructura grande y en este caso no necesitas mayor definición, que el escáner te pueda tomar todos los detalles de la información, sino que tú necesitas, por ejemplo, para hacer mediciones o para sacar una distancia o para tener una zona en específica, puedes utilizar el equipo sin ningún problema. ¿Sí? Ahí pudiste notar que, bueno, abarcamos esta información con el auto, pero podemos abarcar más. ¿Sí? Digamos que va a depender de la memoria también del escáner. El escáner cuenta con una memoria interna de 512 GB. ¿Sí? Entonces, todo esto me permite captar la información. Bien, ahora si tú necesitas escanear ya directamente toda la zona amplia, completa, lo más conveniente es que el equipo sea Artec Ray. Bien. Si la pieza se mueve durante el escaneo, hay que escanear nuevamente, Hernán. Si la pieza se mueve durante el escaneo, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque básicamente la pieza está en movimiento, pero no está cambiando de forma, ¿sí? Nosotros podemos ubicar la superficie o el objeto o la pieza en cuantas posiciones sean necesarias para lo que la superficie no debe cambiar es de forma, ¿sí? Ahí como pudieron notar con la herramienta de alinear, nosotros podemos, una vez que hemos movido la pieza en distintas posiciones, ya nosotros podemos alinear toda esta información a un mismo sistema de coordenadas. Bien. Bueno, ahí Pablo, que fue la respuesta que di recién en cuanto al límite, ¿sí? De superficies grandes. El error de medición aumenta en superficie más grande. El error de la tolerancia, sí, el error de precisión, sí, obviamente va a aumentar, sí, de acuerdo al volumen. Bien, el escáner cuenta con un 0.3%, 0.3% de error sobre la superficie, ¿sí? Es un valor bastante mínimo, pero sí va haciendo un acumulativo de error de precisión. Bien. Se puede escanear una pieza de goma con 2 metros de diámetro. Sí, 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 la podemos escanear, Carlos. Ahí pudiste notar la información, ¿sí?
lo que podemos escanear. La goma, si es negra, la podemos escanear, ¿sí? Si este negro es un color opaco, va a ser mucho más fácil. Si es un color brillante y es necesario, se le puede aplicar el spray. La sensibilidad es automática. Ahí, Megan, la sensibilidad es automática. Así que de acuerdo al brillo, el escáner se va a ajustar al nivel de sensibilidad correspondiente. Bien. A ver, entonces... Se puede combinar una 9 puntos con otro escáner de gran alcance con el Leo. Va a depender en este caso, Megan, si el escáner, la información que permite exportar, si el tipo de archivo es compatible con el software de Arte Studio. Y después si se pueden combinar los datos. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces me parece que ya respondimos ahí todas las consultas. Así que cualquier otra consulta que puedan tener, mucho más en detalle, se pueden contactar directamente, podemos verlo, como le dije, podemos aplicar algún ejemplo. Cuando el escaneo aparece en rojo, Megan, quiere decir que en este caso el escáner no está logrando reconocer claramente la información, ¿sí? Por más de que te quede en rojo en una zona, así no haya sido grabada, después cuando pasemos sobre esa superficie, porque posiblemente estaba muy lejana a la superficie o muy cerca a la superficie, esta puede ser grabada correctamente luego, ¿sí? El que esté en rojo no quiere decir de que vas a tener error, ¿sí? Simplemente es una advertencia, ¿bien? Entonces, nada más que esto, sí, era la información que le queríamos facilitar. Para lo que es el tema del Yomaji for SolidWorks y el Yomaji Design X, que tuvimos un poco de inconveniente, ya próximamente lo vamos a estar mostrando nuevamente, sí, con las herramientas, para los que no le quedaron claro. Si alguien lo quiere ver en específico, también se puede contactar, le podemos hacer una presentación sin compromiso, una demostración del software, cómo funcionan las herramientas con ejemplos, sin ningún inconveniente. Bien. Y bueno, desde ya muchas gracias a todos, los esperamos en nuestros próximos webinars, ¿sí? Acá estoy verificando de que, bueno, de que ya no hay más consulta. Ahí está, gracias. Muchas gracias, Nicolás.